Bienvenidos a la segunda parte del proyecto de Smart Room, donde te mostraré cómo mostrar información en una pantalla OLED. Bien, esta es la pantalla OLED y no te dejes engañar por su tamaño, es un componente muy útil y de gran ayuda para mostrar la información de nuestros proyectos. Información como imágenes, palabras, números o básicamente cualquier tipo de información visual. Las principales ventajas que tiene esta pantallita son, en primer lugar, su resolución. Es una pantalla de 128 x 64 píxeles, que en realidad son LEDs muy pequeñitos en un arreglo matricial de 64 filas por 128 columnas. En última son LEDs muy pequeños que se van encendiendo y apagando. ¿Qué es lo que nos permite esa resolución? Esa resolución nos permite mostrar una mayor información e incluso, como les dije, mostrar imágenes. Ahora, son imágenes de baja resolución, tampoco es que se pueda mostrar fotos en estas pantallitas, ¿no? Y como les dije, al tener los LEDs, tecnología LED, LEDs muy pequeños, son pantallas de muy bajo consumo. Esta pantalla consume mucho menos que pantallas como esta, por ejemplo. Otra ventaja es que se puede comunicar con protocolo I2C sin necesidad de un chip adicional. Como podemos ver, esta pantalla ya tiene un módulo de I2C conectado. Esta pantallita no lo necesita y por eso solo requiere 4 conexiones para funcionar. 2 de alimentación, GND y BDD, y 2 de transmisión de datos, la señal de reloj y la señal de datos. Su única desventaja aparentemente es su tamaño, pero eso también es importante porque nos ayuda a miniaturizar nuestros circuitos o hacer los circuitos y los proyectos mucho más pequeños. Entonces aquí tenemos el diagrama de conexión entre la pantalla OLED y el SP32. El SP32 que es el cerebro del proyecto y que ya lo había presentado en el video anterior. Entonces, como les dije, esto solo requiere de 4 conexiones, 2 de alimentación, GND y BDD, y 2 de señales. El de señal de reloj, SSK, o en algunas otras pantallas aparece como SSL, es lo mismo, Signal Clock, va conectado al puerto D22 y la señal de datos SDA va conectado al puerto D21. Esto lo sabemos gracias al pinout, la distribución de pines de la tarjeta DevKit B1 que estoy utilizando. Y por acá podemos observar entonces que en el GPIO 22 está SSL o SSK, la señal de reloj, y en el GPIO 21 está el SDA. Entonces este es el diagrama de conexión, así es como lo voy a conectar y voy a montar, digamos que el prototipo del proyecto lo voy a empezar a montar en una protoboard. Por el momento solo tenemos el microcontrolador SP32 y la pantalla OLED. Entonces estas son las primeras conexiones que voy a hacer en ello. Y bien, igual que en la imagen anterior, este es el cableado que voy a utilizar. Después va a haber una modificación, estos dos cables van a tener que cambiar. Aquí tengo un microcontrolador SP32 que va a ir por acá. Y la pantallita OLED que va conectada por aquí. Estas son todas las conexiones que quedamos. Ahora voy a empezar a programar el SP32 para utilizarlo con la pantalla OLED. Bien, para empezar a utilizar el SP32 junto con la pantalla OLED voy a utilizar nuevamente el IDE de Arduino para empezar a programar. Entonces lo primero que necesitamos son las librerías. Para ello nos vamos a Sketch, incluir librería, gestionar bibliotecas y aquí vamos a buscar SSD 1306 Adafruit. Perdón, este va separado. Aquí nos aparece Adafruit SSD 1306 de Adafruit. Yo ya lo tengo, lo voy a eliminar por ahora. Entonces le vamos a dar en instalar y cuando le demos en instalar nos va a aparecer esta ventana que simplemente nos dice que debemos instalar estas otras dos librerías. Le vamos a dar en instalar todo y esperamos a que se instalen. Listo, una vez instaladas vamos a abrir un ejemplo que nos va a ayudar a manejar la pantalla. Entonces vamos a archivo, vamos a ejemplos y casi al final, bien abajo, están aquí los ejemplos de Adafruit SSD 1306. Le vamos a dar en el cuarto que dice 128 x 64 -I2C. Y una vez abierto, bueno, les voy a mencionar las cosas como más importantes de aquí. En primer lugar, que esto es un ejemplo para pantallas OLED monocromáticas basadas en controladores SSD 1306, que es básicamente la pantalla que yo tengo y que les mostré.
Este ejemplo les va a ayudar a probar la pantalla si en dado caso ya recién la adquirieron o la compraron y quieren probarla, su funcionamiento. Este es el ejemplo perfecto. Y también para aprender a usar la pantalla como tal, aquí está toda la información, así que este ejemplo es bastante útil. Y bueno, este ejemplo es para pantallas de 128 por 64 píxeles utilizando la comunicación I2C, que es justo lo que necesitamos. Nos dice que son 3 pines son requeridos para la interfaz, 2 de I2C y 1 de reset, aunque vamos a ver que este de reset queda sobrando y simplemente necesitamos los 2 de I2C que son SSL y SDA que ya les había mostrado. Por acá nos dice, bueno, cosa importante. Y bueno, empezamos primero que lo que necesitamos son las librerías Adafruit-GFX y Adafruit-SSD1306. Necesitamos declarar el tamaño de la pantalla, en este caso 128 por 64 píxeles. Necesitamos declarar los pines que van conectados a la pantalla, es decir, cómo va conectado el microcontrolador a la pantalla, que básicamente son los pines SDA y SSL que yo ya les había mostrado cómo conectarlos al SP32. Aquí hay unos ejemplos para conectarlo al Arduino Uno, al Arduino Mega, al Arduino Leonardo, que no nos interesa porque pues nosotros vamos a utilizar SP32. Importante acá el pin de reset, que simplemente es un pin que vamos a utilizar para resetear la pantalla, pero que nos dice que podemos usar -1 para compartir el pin de reset del Arduino. En este caso yo quiero que sí se comparta el pin de reset de la tarjeta de kit B1, así que lo voy a dejar en -1. Y por acá tenemos algo súper importante y es la dirección de la pantalla, que si nos fijamos nos dice aquí que es 0x3D para pantallas de 128 por 64 y 0x3C para pantallas de 128 por 32. Algo importante que quiero mencionar y es que bueno, yo ya he hecho pruebas con esto y la dirección 0x3D que se supone que es para la pantalla que yo estoy utilizando, bueno, no me funciona. Me funciona es la 0x3C, por eso la voy a cambiar. No sé si es que esto es un error o simplemente para Arduino funciona diferente, así que déjame en los comentarios qué dirección te funciona a ti. Bien, por último, ultra importante es la instancia de la pantalla, como tal esta es la pantalla. Entonces, la instancia de la librería Adafruit SSD 1306, que simplemente va un nombre, aquí le ponen display, pero puede ir cualquier cosa, cualquier nombre que ustedes escojan. Y como argumentos van el tamaño de la pantalla, una función y el pin de reset. A partir de ahora vamos a utilizar la pantalla, vamos a llamarla por así decirlo, con la palabra display o con el nombre que ustedes elijan aquí. Esto es simplemente cosas del ejemplo. Vamos a saltar a lo que es la configuración de la pantalla. Cosa importante, esta es toda la configuración que necesita, este es todo el setup, donde básicamente intenta conectar la pantalla que ahora tiene el nombre display y el nombre que le habíamos asignado acá, y la inicia. Pero si no es posible iniciarla, nos manda un mensaje por la comunicación serial y nos mete en un bucle infinito. Esto yo no lo voy a usar así, lo voy a usar diferente, pero eso es algo que les mostraré más adelante. Entonces tenemos por acá ya como tal el inicio del ejemplo. Lo primero que hace es mostrar una imagen, de hecho es la imagen, si ustedes hacen como el contraste aquí de los unos, se mira como una estrella. Va a mostrar esa imagen que no nos interesa, así que prefiero iniciar por acá. Lo primero que hace es limpiar el buffer y ahora les explico qué es esto del buffer. Y ahora lo segundo que hace es darle un comando para dibujar un píxel solo. Como les dije, la pantalla como tal es un arreglo matricial, así que aquí lo único que está diciendo es que en la fila 10, columna 10, va a dibujar un simple píxel en blanco. Bueno, no sé por qué en blanco si la pantalla es monocromática, solo tiene un color, pero bueno, en fin, eso es algo que toca ponerle. Ahora, importante, nos dice que para mostrar las cosas que tenemos en el buffer en la pantalla, nosotros debemos llamar la función display y paréntesis después de los comandos de dibujo para hacerlos visibles en la pantalla. Y ahora sí viene la explicación. Así muy sencillamente hagan de cuenta que el buffer es como una especie de memoria que va a ir guardando qué píxeles es los que yo quiero encender. En este caso está encendiendo un solo píxel, pero si es por ejemplo una palabra, un número o una imagen,
Entonces necesita encender varios píxeles y esos píxeles que nosotros queremos encender primero se van a guardar en la especie de memoria que es el buffer. Entonces esos píxeles que queremos encender van a estar ahí y no se van a ver en la pantalla hasta que nosotros le demos este comando .display o en esta función .display entre paréntesis. Ahí y solo ahí ya se van a mostrar los píxeles que habíamos definido en el buffer. Por ejemplo, aquí simplemente quiere el píxel en la fila 10, columna 10 encenderla, pero no la enciende hasta que se le dé este comando. Así pasa con todo. Ahora, importante lo que nos dice acá, que display.display no es necesario después de cada, cada comando de dibujo sencillo o simple o solitario. Es decir, aquí pueden ir más comandos, dibujar 2 píxeles, escribir palabras, dibujar figuras o imprimir una imagen, cualquier otro comando y no necesariamente tiene que llevar siempre el comando display.display después de los comandos anteriores. Simplemente podemos llenar el buffer con todos los LEDs que queremos encendidos y después mostrarlos en la pantalla. Eso es bastante útil. Y ahora sí, la parte importante del ejemplo. Acá están los ejemplos. Básicamente, esto es todo lo que va a hacer en la pantalla ahora que la programemos. Va a dibujar muchas líneas, va a dibujar los bordes de rectángulos, va a dibujar rectángulos rellenos, va a dibujar círculos, los bordes de los círculos, círculos rellenos, rectángulos redondeados, bordes, rectángulos redondeados, rellenos, así con los triángulos, los bordes de los triángulos o triángulos rellenos. Va a dibujar caracteres en una fuente por defecto, esto lo vamos a usar. Va a dibujar caracteres estilizados, esto es para darle como una personalización a los caracteres. Va a dibujar scrolling text, no recuerdo qué traduce scrolling, más sin embargo va a mostrar texto que va a ir desplazándose en la pantalla, creo que es desplazamiento, no recuerdo muy bien. Y por último va a dibujar una imagen que pues por el momento no la vamos a usar. Bueno, todos estos son las cosas que va a hacer, ¿no? Pero en última son funciones que están por acá abajo. Aquí está, por ejemplo, las líneas, esto es muy largo. Aquí tenemos el rectángulo relleno. Están todas las funciones y aquí es donde les digo que ustedes pueden empezar a consultar por aquí y aprender a usar la pantalla si es que quieren dibujar una cosa, si es que quieren mostrar texto o demás. La la que yo voy a usar en el proyecto es como tal esta, la test draw chart. Y aquí pues está todo lo necesario para escribir letras. Entonces vamos a subir este programa al SP32, para eso lo voy a conectar a mi computador. Y de hecho podemos ver ahí que está el programa que había dejado en mi anterior video. Si la pantalla no prende, no te preocupes por ahora, o por el contrario, si hay algo así como muchos píxeles, una imagen lluviosa, tampoco te preocupes. Vamos a subir el ejemplo. Y listo, una vez programado todo, vemos que la pantalla empieza a ejecutar el ejemplo, dibujando las líneas, dibujó la imagen al principio, ahora va a dibujar las figuras, los rectángulos, los círculos, bueno, todo ejemplo que les había mostrado. Y como les dije, este ejemplo es para demostrar que la pantalla funciona en primer lugar, que funciona la comunicación entre el microcontrolador y la pantalla, y también el ejemplo funciona para aprender a usar la pantalla. Aunque bueno, eso ya depende de la exploración que cada uno le dé. Ahora, mientras corre el ejemplo, ¿cómo voy a aplicar esto a mi proyecto? Resulta que yo obviamente quiero mostrar información en esta pantalla. Ese es el ejemplo final donde muestra muchas imágenes, muchas estrellitas. Le voy a dar en reset. Ah, aquí probamos el pin de reset. Y ahí se reinicia la pantalla también. Entonces, quiero mostrar información de mi proyecto en esta pantalla y necesito, por decirlo así, 3 ventanas. La primera es una ventana de bienvenida, la segunda es una ventana donde voy a mostrar las configuraciones que se van a ir haciendo y la tercera es una ventana donde va a estar toda la información del proyecto. Si no sabes de qué va mi proyecto, te voy a estar dejando el video de introducción por aquí arriba para que te enteres de qué va mi proyecto.
Y bueno, con todo lo anterior en mente, he implementado todo lo que es la pantalla OLED a mi proyecto. He utilizado la plantilla que había creado en mi anterior video, que te lo voy a estar dejando por aquí arriba, donde ese es el video de la introducción, la muy breve introducción al SP32 y donde creo esta plantilla. Bueno, entonces a partir de esta plantilla y del ejemplo que habíamos abierto, entonces voy a ir integrando todo lo que es importante para la pantalla. En ese orden de ideas, entonces tenemos las librerías, lo más importante. Tenemos las definiciones como el tamaño en píxeles de la pantalla, el pin de reset y la dirección. Insisto nuevamente, si a ti no te funcionó este ejemplo anterior, muy probablemente sea por la dirección, así que haz la prueba, cámbiala, CBX 3C o 3D, no se pierde nada. Entonces, nuevamente déjame en los comentarios cuál fue la dirección que te funcionó. Después tenemos lo que es la instancia, nuevamente aquí le ponen display, yo le cambié el nombre, porque aquí puede ir cualquier nombre, el que ustedes quieran. Le cambié porque simplemente este display me confundía un poco, por eso se lo cambié a OLED en mayúsculas. Y bueno, después viene lo que es la configuración de la pantalla. Ya teníamos la configuración serial, ya teníamos la configuración de puertos, y ahora sí viene la configuración de la pantalla OLED, que básicamente solo es esta línea. Nuevamente aquí la utiliza si no logra conectarse, pues procede a un bucle infinito. Yo, como les dije, no voy a usar eso, no lo veo necesario. Y ahora sí viene lo más importante, que es, bueno, como les dije, yo quiero mostrar texto y para eso me voy a basar en esta función, test_drawchar, que está por acá abajo. Aquí está. Y bueno, esto es todo lo necesario para escribir caracteres, ¿no? Para escribir letras y números también. Entonces, lo primero que hace es limpiar el buffer, después hacer una serie como de configuraciones, por así decirlo. Simplemente establece el tamaño del texto, establece el color del texto, nuevamente, no sé por qué, si es una pantalla monocromática. Que bueno, sé que existen bicromáticas, pero si esta es monocromática, bueno, lo voy a dejar ahí de todas formas. Vamos a establecer un cursor que no lo voy a usar ahorita. Y vamos a habilitar los 256 caracteres del código ASCII. Entonces todas esas configuraciones están aquí. Y ahora sí, bueno, así muy rápidamente, para escribir texto que necesitamos. Primero, necesitamos establecer un punto de inicio en la matriz, en la pantalla. En este caso va a ser arriba a la izquierda, en la esquina arriba a la izquierda, en la posición 00. Después va a escribir carácter por carácter. Y por último va a mostrarlos, ¿no? Entonces necesitamos hacer tres cosas y para evitarme eso he creado esta función escribir que va a ser parte de las funciones generales por acá abajo. Aquí están las funciones generales y aquí está la función escribir, donde bueno, recibe el mensaje, recibe unas coordenadas, establece las coordenadas, imprime el mensaje y muestra el mensaje en la pantalla. Perdón, no imprime el mensaje, aquí manda los datos al buffer y después los muestra en la pantalla, eso sí es. Y eso lo he usado para crear la pantalla, la ventana que les había dicho de bienvenida. Después continuaría lo que es la ventana de configuraciones, pero esa la voy a ir mostrando conforme vaya desarrollando el proyecto. Y por último tenemos la ventana de mostrar información, que en este caso siempre la voy a estar mostrando, por eso está en el bucle infinito, en el loop. Y básicamente es una función, que también es de las funciones generales, y está por aquí. Es todo esto. Y aquí es donde entra lo que hablábamos de que no es necesario poner la función .display después de cada comando de dibujo. Es decir, aquí por ejemplo tengo la escritura de unos datos, de otros datos y de otros datos. Tengo el dibujo de unos círculos, ahora les muestro. Y básicamente después de mandarle al buffer todo esto que quiero encender, ya a lo último es cuando yo le ordeno, por así decirlo, ya encender los LEDs. Entonces, esto es todo lo que implica el proyecto hasta ahora. Ah, bueno, aquí va a mostrar estas cosas. Y por ahora esto es una plantilla dentro de la pantalla, ¿no? Me refiero a que lo que va a mostrar ahorita es literalmente esto, una WD, WM barra 4As.
Y la idea es ir cambiando esto conforme vaya avanzando en el proyecto. Entonces voy a programar nuevamente el SP32. Bien, aquí entonces tengo el código, voy a conectar el SP32. Está con el ejemplo anterior, voy a cargar el código nuevo, el que voy a utilizar para mi proyecto. Este es un código más liviano, así que se demora un poco menos en compilar y cargar. Y listo, después de compilado y cargado, ahí está. Voy a darle reset nuevamente. Ahí está la pantalla de bienvenida, los 3 mensajes que había impreso. Estos 3 mensajes. Aquí está, hola Jason, bienvenido a tu Smart Room. Le puse un retraso de 1 segundo y no pareció que se demorara 1 segundo. Esta es la plantilla donde quiero mostrar, bueno, la fecha, la hora, la temperatura, la humedad, el estado del sensor de movimiento, las luces, por acá va a ir la información sobre la conexión Wi-Fi y un simple mensajito bytex. Como nuevamente esto es una plantilla, la idea es que esto va a ir cambiando y eso voy a ir implementándolo en posteriores videos. Así que esto es todo por este video, la comunicación entre el SP32, una pantalla OLED y el desarrollo de una plantilla para mi proyecto. Bien, momento de spam nuevamente, te invito a visitar mi tienda online. Aquí están todos los productos que voy a utilizar para mi proyecto. Por el momento no tengo la pantalla OLED, pero date una vuelta más tarde, de pronto ya la tenga por ahí. Lo que sí tengo es el SP32, puedes encontrarlo aquí, puedes encontrar muchas cosas más. Y también te voy a dejar el link para que visites el código del proyecto. Te lo voy a dejar por aquí en mi GitHub y nos vemos en un próximo video.